Mateo 25, del 31 al 46. Solamente voy a explicar el versículo 46, pero quiero leer el contexto un poco. Vamos a leer todos este pasaje, ustedes me siguen con su vista. Y yo leo, dice la palabra de Dios así, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Voy a volver a leer el versículo 46, que es donde quiero hacer énfasis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pueden tomar asiento, hermanos. El mensaje que traigo el día de hoy para ustedes es un mensaje muy directo, pero muy necesario. Y lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es la realidad del infierno. Este es el mensaje del día de hoy, la realidad del infierno. Me voy a centrar un poquito más en este tema acerca del infierno. Voy a explicar un poquito acerca del contexto del pasaje y todo, pero quiero exponer sobre la realidad del infierno. Para empezar, sabemos que la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 nos muestra cómo el pecado que entró por medio de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos hizo que naciéramos con una naturaleza corrupta, inclinada al mal, la naturaleza pecaminosa que conocemos, o el pecado original. De ese momento en adelante, todos los seres humanos descendientes de Adán nacemos con una naturaleza inclinada al mal. Pecamos porque somos pecadores, está en nuestra naturaleza. De hecho, la palabra de Dios en Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. En el versículo 23 dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en el capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Tomando en cuenta esta realidad, nosotros nos encontramos en una situación difícil porque hay algo más trágico y terrible que la muerte física. A veces podemos estar aterrados con las cosas que suceden, si bien no solamente por lo del coronavirus que está alarmando a mucha gente, sino aunque no existiera el coronavirus, pudiéramos morir de un atropello, de un paro cardíaco o de cualquier otra manera. Realmente el virus más peligroso y más mortal es el pecado, porque el pecado no solamente produce muerte física, sino que trae consecuencias terribles a nuestra vida, lo que es la segunda muerte, o la muerte eterna, el infierno. Y vamos a hablar un poco de esto de una manera concisa, pero quiero que ustedes reflexionen. Cuando escuchamos acerca de este tema del infierno, podemos pensar como algo que podemos usar los predicadores para asustar a la gente, o algo como que ha quedado
de los predicadores antiguos que ya no es necesario. Algunos piensan que nomás es necesario hablar del amor de Dios y que no debemos de hablar del infierno para que la gente no se asuste o porque es un tema anticuado que ya no es relevante. Pero déjenme decirles una cosa importante. Quien más predicó acerca del infierno fue nuestro Señor Jesucristo, y Cristo habló más acerca del infierno que del cielo, y lo hizo con un propósito, para hacerle ver a la gente su condición y por qué Él quería que fueran librados de ese lugar y por qué Él iba a dar su vida en la cruz, precisamente para librarnos de ese lugar a todos aquellos que nos arrepintiéramos y pusiéramos nuestra fe en Él. Y es una realidad, hermanos, que el infierno existe. Mucha gente y muchas otras religiones o sectas niegan la existencia del infierno, pero no porque yo, por ejemplo, un día tenga mucho calor y me levante bien enojado, diga, desde hoy declaro que el sol no existe y el calor no existe. No porque a mí no me agrade el calor o el frío y diga que no existe, ya eso va a dejar de ser. Lo que nosotros sintamos o pensemos en cuanto a la verdad no afecta en lo absoluto lo que es la verdad. El cielo existe, pero también existe el infierno. Es lamentable que no solamente nacemos siendo malos, sino las consecuencias terribles que el pecado causa. Una de las cosas más tristes que experimentamos como seres humanos es la muerte de un ser querido, por ejemplo. Pero la muerte solamente nos recuerda que somos frágiles, que somos débiles, que no somos tan poderosos como lo imaginábamos y que la vida es pasajera. Que nuestra vida en este mundo es como la neblina. Tan pronto como estamos aquí, al siguiente día dejamos de ser. Pero, ¿qué hay después de la muerte? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, nos revela que solamente hay dos destinos, el cielo o el infierno. Creamos o no creamos esto. ¿Y qué es el infierno, hermanos? El infierno, la palabra de Dios lo describe como un lugar real de sufrimiento eterno. Es un lugar real de sufrimiento eterno. Este es el destino final para aquellos pecadores que transgreden la ley de Dios y no se arrepienten ni son lavados de sus pecados. Curiosamente, la persona que más habló acerca de esta verdad del infierno fue nuestro Señor Jesucristo. Y lo estamos viendo en este pasaje de Mateo 25 que leímos. Fíjese lo que nos dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el versículo 46 dice: e irán estos ¿al qué? Al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Note cómo en este texto dice que hay una vida eterna para los que creen. Pero de la misma manera, así como la vida es eterna para los que creen, una dichosa y gozosa presencia de Dios para siempre, así también el infierno es eterno, es un castigo que dura para siempre. Así como la vida es eterna, el castigo también es eterno, no es temporal. Mucha gente piensa que el cielo y el infierno es aquí la tierra. Bueno fuera, pero no es la realidad. El infierno es algo más terrible que el sufrimiento humano que podemos experimentar aquí en la tierra. Y es precisamente de donde el Señor nos quiere librar. Y vamos a ver algunos ejemplos, algunos pasajes paralelos como el Señor Jesús enseñó acerca de esto. Por ejemplo, en Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fíjese lo que dice: el alma y el cuerpo en el infierno. Esto significa que va a ser un sufrimiento en cuerpo y alma. Así como los justos van a resucitar con cuerpos nuevos, glorificados, capacitados para vivir la eternidad con Dios, aquellos que resucitan para ser condenados van a recibir cuerpos capacitados para ser torturados eternamente, tanto en cuerpo y alma. Es una realidad, va a ser un sufrimiento tanto físico como del alma. Es una realidad. Mateo 25:41, que estamos leyendo en este pasaje. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Fíjese bien, fuego, ¿qué dice? ¿Temporal? No, eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y esto nos hace eco,
Fíjese, preparado para el diablo de sus ángeles, nos hace eco de lo que nos dice Apocalipsis 20:10, que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, es decir, para siempre. Es un sufrimiento eterno. Marcos 9:43 dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Fíjese cómo estos pasajes nos hablan claramente, nos enseña el Señor Jesucristo que hay un lugar de tormento eterno. Cuando una persona muere sin estar en Cristo, su alma es trasladada a un lugar de tormento llamado Hades, o morada de los muertos. Y aquí quiero aclarar una cosa. El infierno o el lago de fuego al que el Señor Jesucristo está haciendo alusión en este pasaje, en Mateo 25, el lugar preparado para el diablo y sus ángeles, todavía Satanás no está en ese lugar y todavía las personas no están en ese lugar. Hay un lugar previo de sufrimiento, de tormento, pero que no es el infierno. Es como un preinfierno. El infierno final, ese lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, va a ser algo más terrible. Ahorita las personas que mueren sin Cristo van a este lugar llamado Hades para ser atormentados en alma. Pero cuando venga la resurrección van a ser lanzados al lago de fuego para ser atormentados en alma y cuerpo. Podríamos decir que la persona que muere en este momento sin Cristo va a un castigo, a un tormento, pero no es el infierno todavía. Hay algo peor que viene cuando sea resucitado y reciba un cuerpo capacitado para ser quemado en el lago de fuego en cuerpo y alma. Fíjese, podemos ver que cuando una persona muere, va a este lugar llamado Hades. Lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas 16, versículos del 19 al 31. Lucas 16, versículos del 19 al 31, en la parábola de el rico y Lázaro. ¿Por qué digo que es una parábola? Muchos quieren quitar la naturaleza de esta enseñanza de Cristo y decir que el infierno no existe porque aquí el Señor estaba enseñando una parábola. Pero recuerden que las parábolas tienen una enseñanza real, espiritual, y el Señor está enseñando que efectivamente hay un castigo después de la muerte. Aunque sea una parábola, una comparación, una enseñanza, no quita la realidad del infierno. Fíjese lo que dice esta parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El seno de Abraham se refiere al cielo, es una expresión judía para decir que este hombre tuvo un lugar de honor ante Dios. El seno de Abraham, es decir, un lugar de honor ante Dios, un judío honrado por Dios, pero es un equivalente al cielo. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te recuerdo pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas óiganlos. Es decir, tienen las escrituras. Si alguien no cree lo que las escrituras dicen, no pueden creer otra cosa. No hay salvación fuera de las escrituras. Versículo 30. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, nuevamente una referencia a las escrituras del Antiguo Testamento, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Fíjese lo que nos revela esta verdad. 3 cosas importantes. Hay un lugar de sufrimiento cuando una persona muere. Número 2, no hay una segunda oportunidad. Cuando una persona va a ese lugar,
Ni los que están en el cielo pueden bajar de ahí, ni los que van a ese lugar de tormento pueden salir de ahí. Ya no hay nada que hacer. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. Y tercero, algo que vemos en este texto es que si no creemos en el poder de las Escrituras para la salvación, aunque haya milagros, pero si no está la verdad de las Escrituras, no hay una auténtica regeneración, salvación. Vemos la autoridad de las Escrituras en la salvación, vemos la realidad de un lugar de tormento cuando alguien muere, y vemos la realidad de que no hay segundas oportunidades después de que alguien muere. Entonces, cuando alguien muere, va a este lugar llamado Hades, o la morada de los muertos, que es un lugar de tormento. Pero el infierno, el lago de fuego preparado para el diablo y de sus ángeles, va a ser algo más terrible que está por venir, cuando sea el juicio del gran trono blanco. Realmente, este lago de fuego, hermanos, será mucho más terrible porque será un sufrimiento, como lo dije hace rato, en cuerpo y alma. Y vamos a estudiar un poquito lo que nos dice la Escritura acerca de esta palabra cuando Cristo se refería al infierno, y vamos a ver que es un equivalente a lo que dice Mateo 25 del lago de fuego. La palabra griega que se traduce en el Nuevo Testamento como infierno es la palabra griega Gehenna, y hace alusión al valle de Hinnom, y según algunos estudiosos estaba al sur y al este de Jerusalén. En este lugar se sacrificaban bebés al dios Moloch. Por ejemplo, podemos ir a una referencia bíblica en Segundo de Reyes 23:10. Segundo de Reyes 23:10 dice así: Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. También encontramos una referencia a esto en Jeremías 7:31. Jeremías 7:31 al 32. Dice así: Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se dirá más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Bueno, según algunos teólogos, hermanos, ese lugar con el tiempo se convirtió en una especie de basurero ardiente donde se quemaban cadáveres de criminales y de animales. Y eso fue usado por el Señor y los escritores del Antiguo Testamento como un símbolo de perdición y del juicio final, del tormento eterno. Entonces, cuando el Señor Jesucristo usaba esta palabra Gehenna, o los escritores del Nuevo Testamento, los lectores o los que escuchaban esta palabra lo relacionaban con el valle de Hinnom y lo relacionaban con fuego, perdición, tormento y juicio. Era un símbolo para describir el castigo que viene. Es un símbolo del juicio final hacia los impíos, pero eso no significa que no sea real. Es como para que la gente se diera una idea de lo que sería ese tormento eterno. Obviamente no sería en lo absoluto como ese basurero ardiente que ardía todo el día y que olía feo y que se quemaban y era algo terrible. Iba a ser peor, iba a ser algo mucho más grande que eso. Pero era para que la gente pudiera darse una idea que iba a ser un sufrimiento terrible. El Apocalipsis lo llama el lago de fuego y azufre y la segunda muerte. Podemos ir, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 11. Que dice así: Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí nos dice entonces que va a ser algo terrible, va a ser un sufrimiento terrible y va a ser un sufrimiento eterno. ¿Qué es entonces a lo que se refiere aquí? Irán estos, en el versículo 46, al castigo eterno. ¿Quiénes son estos? Aquellos que rechazaron a Cristo, aquellos
que no se convirtieron de sus pecados, aquellos pecadores que han quebrantado la ley de Dios y que sus pecados no han sido perdonados ni lavados con la sangre del Cordero. A esto se refiere. Estos irán al castigo eterno, que es un equivalente del infierno o el lago de fuego. Puesto que Dios va a juzgar a todas las personas que han vivido en este mundo, como decía hace rato en Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La mala noticia es que si Dios nos juzga en base a su santa ley, estamos perdidos, porque nuestros pecados nos hacen que la paga del pecado sea ¿qué? Muerte. Pero una muerte no solamente física, sino eterna. La paga del pecado es muerte, no solamente la muerte física, sino la muerte eterna o la segunda muerte, que es el infierno, la condenación eterna. Y es precisamente si nosotros examinamos esta verdad, cuando vamos a Éxodo 20, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿quién de nosotros no hemos codiciado algo de nuestro prójimo? ¿Quién de nosotros no hemos dicho aunque sea una sola mentira? ¿Quién de nosotros no nos hemos enojado contra nuestro prójimo y hemos llegado a sentir rencor u odio? Dice el Señor Jesucristo en Mateo 5 que eso equivale a homicidio. Dice Juan, el apóstol, que el que no ama a su hermano es un homicida y que ningún homicida tiene vida permanente en él. Cuando usted y yo nos hemos enojado duro contra alguien, Dios nos cuenta como asesinos. Cuando nosotros tenemos un pensamiento de lujuria hacia alguien, dice el Señor que ya cometimos adulterio en nuestro corazón, aunque no lo hayamos hecho físicamente. ¿Quién de nosotros ama a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su ser? ¿Quién tiene a Dios en primer lugar en su vida? Nadie. Y quien diga que es así, es un mentiroso y ya está pecando. Absolutamente nadie amamos a Dios con todo nuestro ser, ni amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que en eso se resume toda la ley. Y si nos examinamos a la luz de la ley santa de Dios, nos encontramos en graves problemas, que un día vamos a estar ante el juicio de Dios. Y puesto que Dios juzga de acuerdo a su estándar santo, entonces estamos perdidos. Pero aquí es donde tiene sentido la buena noticia. A pesar de que esa es nuestra condición y esas son las consecuencias eternas de nuestro pecado, los justos no son aquellos que se portaron bien y por eso Dios los va a salvar. Si leemos el contexto de este pasaje, todas las obras que hicieron los justos fueron un resultado de su fe, no la causa de su fe. Y esto lo encontramos en Efesios 2:8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Luego dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, las obras que hicieron estos justos demostraron que ellos de verdad habían sido justificados por la fe. Pero aquellos que dicen tener una fe y no hay un cambio en sus vidas, no hay un arrepentimiento, no hay obras que glorifiquen a Dios, hay una ausencia de una fe genuina y por lo tanto estos irán al castigo eterno. Pero los justos a la vida eterna. Es una realidad que existe el infierno. Es una realidad que nos vamos a enfrentar a la ira y al juicio de Dios. Pero también es una realidad que Dios en su gracia, en su misericordia y en su amor ha enviado al Hijo, y todo aquel que cree en Él, que se arrepiente de sus pecados, que le da la espalda al pecado y que pone su confianza en Cristo como su Señor y Salvador, y como consecuencia, a través de la obra del Espíritu Santo, lo sigue, lo obedece, lo ama, lo proclama, lo adora, entonces podemos ver que hay esperanza. Como dice la misma Escritura, el Señor Jesucristo lo dijo en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y también la segunda parte de Romanos 6:23. Leí la primera parte, mencioné hace ratito la primera parte, que la paga del pecado es muerte, pero también dice el texto, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando alguien acude en arrepentimiento y fe a Cristo, Dios nos libra de esta condenación para hacernos justos y heredar la vida eterna. De manera que la única manera en que nosotros podemos huir de este juicio terrible no es por nuestra moralidad, no es por lo que nosotros hacemos ni por nuestras obras religiosas, es por reconocer
que no nos podemos salvar a nosotros mismos, por arrepentirnos por la obra del Espíritu Santo y clamar a Dios por su perdón y poner nuestra confianza en el único que pudo cumplir la ley de Dios a la perfección, murió, sufrió la ira de Dios en nuestro lugar y resucitó al tercer día y volverá como juez divino y como rey a reinar, nuestro Señor Jesucristo. ¿Está usted seguro que si muriera en este mismo instante, sería de aquellos que irán al castigo eterno o será de los justos que irán a la vida eterna? ¿En qué categoría estamos? Mientras hay vida, hay esperanza. Si usted no está seguro de su salvación, le suplico que clame a Dios, que ore a Dios, que le pida perdón por sus pecados, que le pida que cambie su corazón, crea en Cristo, ponga su confianza en Cristo, déle la espalda a su pecado y comience a caminar por fe en obediencia a Cristo, a la palabra de Dios. No sabemos, ahorita estamos aquí, mañana quién sabe, no lo sabemos. Y si no morimos, es posible que el Señor venga en este mismo instante, la venida del Señor está cerca. No sabemos, ya sea que muramos o que el Señor venga, pero es una realidad que un día usted y yo vamos a estar ante el juicio de Dios y lo único que nos va a poder librar de este lugar no es nuestra justicia, sino una justicia ajena, como lo vimos en la predicación pasada, una justicia que nos es dada por medio de la fe en Cristo. La justicia de Dios revelada por el Evangelio a través de la fe en su Hijo. Si usted tiene a Cristo, tiene vida eterna, pero si se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre usted. Y concluyo con el versículo 46 de Mateo 25, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿En qué categoría está usted? ¿Ha entregado su vida a Cristo? ¿Ha creído en Cristo? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Su vida está dando evidencia de que usted es justo? Que Dios obre en nuestros corazones. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque a través de esta terrible realidad del infierno nos haces temblar, pero también nos haces ver lo negro, lo asqueroso, lo feo que son nuestros pecados y lo grandioso que fuiste tú al enviar a tu Hijo para vivir esa vida de perfecta justicia que nosotros no hemos podido vivir. Y a través de ese precioso sacrificio, tu ira fue satisfecha en Él y ahora tú nos puedes dar paz contigo por medio de la fe en tu Hijo. Y resucitó venciendo al pecado y la muerte y volverá como Rey, Salvador y Juez divino, porque todo juicio le diste al Hijo, Señor. Él será nuestro juez en aquel día. Y puesto que hemos puesto nuestra confianza en nuestro Salvador, creemos que somos de los justos que irán a la vida eterna, no porque lo merezcamos, sino por tu misericordia. Y si hay alguien aquí que está escuchando este mensaje, que está propenso a ir a este lugar de ira, Señor, que tú tengas misericordia de su alma y le concedas arrepentimiento y fe en Cristo para salvación. Damos gracias por tu palabra y suplicamos que sigas llamando pecadores al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo para salvación. Gracias por tu palabra, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.